vamos a recordar algunas áreas y perímetros de algunas figuras sencillas, ¿vale? Empezamos por el triángulo. El área del triángulo es base por altura partido por 2. Una pequeña cosa que tenemos que tener en cuenta del triángulo es que si me dan un triángulo escaleno como es este, si yo trazo la altura, es decir, la base, el vértice, hago la perpendicular a la base desde el vértice de arriba, la altura sería esta. Si os fijáis, en este caso, la altura no divide a la base en dos partes iguales. Este trozo es mucho más pequeño que este, ¿vale? En un triángulo equilátero y en un triángulo isósceles, como los dos lados de los laterales son iguales, sí que divide a la base en dos partes iguales. Pero en un triángulo escaleno, no, de ninguna de las maneras, ¿de acuerdo? Entonces, si me dan un triángulo obtusángulo como es este, también nos puede pasar que si yo trazo la altura, coloco la regla, si os fijáis, la altura, la perpendicular a la base desde el vértice sería esta. Esta sería la altura, esa distancia sería la altura, ¿de acuerdo? Desde aquí hasta aquí. Esa distancia sería la altura. Y la altura queda fuera del triángulo. Esto también puede pasar, ¿vale? Que la altura en un triángulo obtusángulo, la altura queda fuera del triángulo. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a pasar ahora a otra figura también sencilla, que sería el cuadrado, ¿no? En el cuadrado ponemos cuadrado. El área de un cuadrado sería lado por lado, o lo que es lo mismo, lado al cuadrado. Un cuadrado tiene los 4 lados iguales y los 4 ángulos iguales. Ángulos que miden 90 grados todos ellos. ¿De acuerdo? Pasamos ahora al rectángulo. En un rectángulo ponemos el área del rectángulo sería base por altura. Y ya tenemos el área del rectángulo, base por altura. En un rectángulo tenemos que los lados son iguales 2 a 2, la base y el lado de arriba son iguales, y la altura y el lado lateral son iguales, los lados laterales son iguales, y todos los ángulos son de 90 grados. ¿De acuerdo? Vamos a pasar ahora a recordar el área del rombo. El área del rombo era diagonal mayor por diagonal menor partido por 2. Si colocamos un rombo aquí, ¿de acuerdo? La diagonal mayor sería esta. Esta sería la diagonal menor. Y la fórmula es diagonal mayor por diagonal menor partido por 2. Daros cuenta que en un rombo todos los lados son iguales, pero los ángulos no son iguales. Los ángulos son iguales 2 a 2. Es decir, este ángulo de aquí es igual a este ángulo de aquí y este ángulo de aquí es igual a este ángulo de aquí. Si os fijáis bien, con las diagonales, con la mayor y la menor, hemos formado 4 triángulos rectángulos iguales, con lo cual vamos a poder aplicar el teorema de Pitágoras por si nos falta algo, para calcular bien áreas o bien perímetros. No he comentado nada del perímetro, pero el perímetro de cualquier figura sería la suma de todos los lados de esa figura. Es decir, imaginaros que tenemos un terreno y que yo quiero poner una valla para que nadie entre en el terreno. La longitud de esa valla para que nadie entre en el terreno, ese sería el perímetro de cualquier figura. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a pasar ahora al trapecio. Y el área de un trapecio es base mayor más base menor por la altura partido por 2. Ese sería el área de un trapecio. ¿De acuerdo? Tenemos 3 tipos de trapecios. El primer tipo de trapecio que vamos a ver es el trapecio rectángulo. Es un trapecio
rectángulo porque tiene dos ángulos rectos. Dos ángulos rectos, ¿de acuerdo? Entonces, si os fijáis, en un trapecio rectángulo tenemos, este sería uno de los lados del trapecio, esta sería la base mayor y esta sería la base menor. Y esta sería la altura, la distancia desde el vértice hasta la parte de abajo. La altura, bien esta o bien esta, ¿de acuerdo? Sería la altura del trapecio, ¿de acuerdo? Luego pasamos a un trapecio isósceles. Un trapecio isósceles sería un trapecio como este. Estos dos lados, los lados que no son paralelos, las bases son las paralelas, la base mayor y la base menor. Los lados no paralelos son dos lados iguales, exactamente iguales, ¿de acuerdo? Miden lo mismo. Entonces, tenemos la base mayor, los lados del trapecio y la base menor. Y la altura sería esta distancia. Desde este vértice, esa distancia sería la altura, ¿de acuerdo? La altura del trapecio. Bien. Y por último, pasamos a un trapecio escaleno. Este sería un trapecio escaleno. Tenemos la base mayor, que sería esta, la base menor, que sería esta, y estos dos lados no son iguales, ¿de acuerdo? Entonces este sería un trapecio escaleno. Pero en todos ellos el área es base mayor más base menor por altura partido por 2. Bien, vamos a hacer algún ejercicio para practicar un poquito con esto que hemos estado viendo, ¿vale? Por ejemplo, imaginaros que yo os pongo el siguiente ejercicio. En un trapecio rectángulo tenemos que la base mayor mide 10 centímetros, la base menor 6 centímetros y la altura 5 centímetros. Puedes calcular el perímetro de ese trapecio, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer va a ser hacer una construcción así, con bolis, para que se vea bien del trapecio, ¿de acuerdo? Ponemos aquí la base mayor, ponemos aquí la altura, ponemos aquí la base menor y ponemos aquí el... Bueno, si os fijáis bien, es un trapecio rectángulo, tenemos aquí un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, ¿vale? Y esta sería la altura, que también sería esta. Sería exactamente igual una y otra. Serían las alturas de ese trapecio, ¿vale? Si os fijáis bien, con esa altura colocada ahí, formamos un triángulo rectángulo, con lo cual vamos a poder aplicar el teorema de Pitágoras. Saco aquí el triángulo rectángulo y vamos a ver lo que sabemos, ¿vale? Vamos a ver, fijaros bien, este cateto sería la altura que sería 5. Aquí tendríamos la hipotenusa del triángulo rectángulo, que no sabemos, y cuánto vale lo de abajo. Vamos a ver si lo vemos bien, ¿vale? Que para eso he puesto los bolis, para que se viera bien. Si yo a mí me han dicho que la base mayor mide 10 y la base menor mide 6, si yo la la bajo para abajo así, coge el ascensor y baja para abajo y llega aquí, daros cuenta, si esto mide 10 y esto mide 6, este trocito que queda aquí sería 10 menos 6, serían 4 centímetros, que sería justo ese cateto que nos faltaba, ¿vale? Entonces, tenemos un triángulo rectángulo, queremos calcular la hipotenusa y tenemos un cateto y otro cateto. Aplicamos el teorema de Pitágoras y sería 5 al cuadrado más 4 al cuadrado, ¿vale? Hipotenusa al cuadrado sería igual a 25 más 16, hipotenusa al cuadrado sería igual a 41, la hipotenusa es la raíz cuadrada de 41, que es 6,4 centímetros. Ya tenemos el lado del trapecio que nos faltaba, ¿vale? Si yo quiero ahora calcular el perímetro, tengo que sumar todos sus lados. Tengo que sumar este lado, más este, más este, más este. Sumar todos sus lados. Y es lo que vamos a hacer, ¿vale? Lo ponemos aquí y sería, el perímetro sería 6 más 10, que son las bases, más 5, que es la altura, más el otro lado, que es 6,4. Si le hacemos la suma, sería 27,4 centímetros. Son centímetros. Perímetros son longitudes, son centímetros, ¿vale? Entonces, ya tenemos un ejercicio. Vamos a hacer ahora otro ejercicio también con trapecio, ¿vale? Ahora, tenemos
un trapecio isósceles, que sería como este, ¿vale? En el cual nos dicen que la base mayor mide 12 centímetros, la base menor mide 8 y los lados iguales miden 6. Como antes he hecho, voy a hacer una construcción para que lo veáis bien aquí con los bolis, que luego se manejan muy bien, ¿vale? Sería el trapecio isósceles, que sería así, ¿vale? Bueno, ahí tenemos un trapecio isósceles, ¿de acuerdo? Si os fijáis bien, de nuevo, si ponemos la altura del trapecio, que sería esta, ¿vale? La altura, que sería este trocito, se forma un triángulo rectángulo. Aquí, triángulo rectángulo, vamos a poder aplicar el teorema de Pitágoras y vamos a poder calcular lo que nos falta, ¿vale? Triángulo rectángulo que dibujo aparte. Bien, bueno, la altura no me la dan. Es uno de los catetos y no me lo dan. Ahora, sí me dicen cuánto valen los lados. Me dicen que cada lado desigual mide 6 centímetros, ¿de acuerdo? Y ahora, atención, tampoco me dan este trocito de abajo. ¿Cómo calculo ese trocito de abajo? Pues hago la misma operación de antes. Cojo con el ascensor, bajo la base menor, la bajo abajo. Serían 12 menos 8, serían 4 centímetros. 4 centímetros entre este trocito y este trocito. Como los dos trozos son iguales, divido 4 entre 2 y sale 2 centímetros. Este mide 2 centímetros y este mide 2 centímetros, ¿vale? Luego aquí tenemos 2 y ahora podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Daros cuenta que ahora tenemos que calcular el cateto. Tenemos la hipotenusa, entonces aplicamos la otra fórmula. C al cuadrado es igual 6 al cuadrado menos 2 al cuadrado. C al cuadrado es igual a 36 menos 4. C al cuadrado igual a 32. C es la raíz cuadrada de 32 y la raíz cuadrada de 32 es 5,7 centímetros. Bueno, ya tenemos la altura del trapecio, que era lo que nos faltaba. Ahora podemos aplicar la fórmula para calcular el área. El área sería base mayor, que era 12, más base menor, 8, por la altura, 5,7, partido por 2. Si hacemos esto con la calculadora, salen 57 centímetros cuadrados. 57 centímetros cuadrados. Tenemos calculada el área del trapecio. ¿De acuerdo? Siempre, repito, en cualquier figura, lo que tenemos que hacer es intentar buscar un triángulo rectángulo donde podamos aplicar el teorema de Pitágoras y ese dato que nos falta para calcular el área o el perímetro, poder hacerlo. ¿De acuerdo?